Muy buenas. Vamos a empezar el repaso de los problemas de estequiometría, concretamente con problemas que han salido en las pruebas PAU. Y el primero que vamos a hacer es este que tenemos aquí, que es el último que ha salido, en julio de 2025. Bien, si leemos tranquilamente el enunciado, pues veremos que se trata de una reacción entre el aluminio y el cloro para formar tricloruro de aluminio, una reacción que no está ajustada y que luego nos piden en el apartado A que hay que ajustar, y en el cual nos dan una serie de datos, pues por ejemplo que tenemos un recipiente de 4,5 litros de volumen a 75 grados, también que metemos 4,23 gramos de chatarra de aluminio con un 87,3% de este metal, y que luego se insufla una corriente de cloro hasta que la presión es de 1,82 atmósferas. Y con todo eso se nos reclama en el apartado A que calculemos la cantidad en gramos del producto. Muy bien, pues vamos a empezar. Lo primero, ajustar la ecuación. La ecuación es muy sencilla de ajustar. El aluminio está ajustado ya en ambos lados, reactivos y productos. Hay un átomo en cada lado. Por tanto, vamos a poner un 1 que, bueno, pensaréis que no sirve de nada, pero sirve para saber que el aluminio está ajustado y no hay que tocarlo. Y si lo tocamos, hay que tocar a los dos lados. Y el que nos queda por ajustar es el cloro. El cloro aquí debería ir una X, y si planteamos una sencilla ecuación matemática, pues 2X, que es el número de átomos que tenemos aquí, tiene que ser igual a 3, que es el número de átomos que hay aquí. Por tanto, la X, el ajuste, que lo podemos hacer también de cabeza, por supuesto, es 3/2. Con eso tenemos la reacción ajustada. Muy bien, pues una vez que tenemos el ajuste, anotamos ahora los datos de cada una de las sustancias, que yo he marcado en diferentes colores en el enunciado. Por parte del cloro tenemos, como es un gas, pues que tenemos 4,5 litros a 75 grados centígrados y una presión de 1,82 atmósferas. Es decir, nos dan volumen, temperatura y presión para que apliquemos la ecuación de los gases y sepamos el número de moles de cloro. Y de aluminio tenemos 4,23 gramos de chatarra, que tiene de aluminio un 87,3%. Y nuestra incógnita es la masa de tricloruro de aluminio obtenida. Evidentemente, para poder hallar la incógnita tenemos que elegir uno de estos dos datos, o bien el aluminio o bien el cloro. Y para poder elegir tenemos que decidir cuál es el reactivo que se agota en primer lugar, cuál es el reactivo limitante, porque cuando ese reactivo se agote, la reacción finalizará. Y por tanto la cantidad de producto depende de la cantidad de reactivo que se agota en primer lugar. Para hallar el reactivo limitante tenemos que plantear la proporción estequiométrica entre los dos reactivos, y diríamos que por un mol de aluminio se necesitan 1,5, 3/2 moles de cloro. Entonces, vamos a poner la cantidad de aluminio que tenemos realmente, inicialmente, y hallaremos los moles de cloro que se necesitan, X, para esa cantidad de aluminio que hay. Y después compararemos los moles de cloro que se necesitan con los que hay realmente. Y con eso decidiremos cuál es el que se agota. Vamos primero, por tanto,
hallar los moles de aluminio iniciales. Utilizaremos la fórmula masa en gramos partido masa molar. La masa en gramos va a ser 4,23, pero al 87,3%, es decir, multiplicado por 0,873. Y la masa molar es la que aparece en el sistema periódico para el elemento aluminio, que es 26,98. Esto nos da una operación de 0,14 moles. 0,14 moles de aluminio iniciales, que son los que vamos a poner en la regla de 3. Entonces, si por un mol de aluminio se necesitan 1,5, nuestros 0,14 necesitan ¿cuántos de cloro? Y esto nos da una cantidad de 0,21 moles de cloro. Se necesitan para que se agote el aluminio. Y ahora vamos a hallar los moles de cloro que hay en realidad. Hemos dicho antes que como es un gas, aplicamos la ecuación de los gases, despejamos el número de moles y sustituimos los datos. La presión es 1,82, el volumen 4,5, R, la constante de los gases, es un dato, y la temperatura en Kelvin son 348, hay que sumar 273. Esto nos sale 0,29 moles iniciales de cloro. Si son 0,29 moles iniciales de cloro y solo se necesitan 0,21, lo que podemos deducir de aquí es que sobra cloro. Si sobra cloro, el reactivo limitante es el aluminio y por tanto es el que hay que tomar para hallar la cantidad de producto. Y volvemos a la estequiometría. Si miramos el ajuste, pues veremos que un mol de aluminio nos da un mol de tricloruro de aluminio. La estequiometría es 1:1. Por tanto, los moles de tricloruro de aluminio van a ser los mismos que los moles de aluminio, 1:1, que hemos calculado antes, que son 0,14. Y por tanto, para hallar la masa, ahora la misma fórmula de antes, pero despejando la masa en gramos y tomando la masa molar de tricloruro de aluminio, 0,14 por la masa molar del tricloruro de aluminio, es decir, la del aluminio más 3 veces la del cloro, que es 133,33. Y esto nos da un resultado final de 18,67 gramos de tricloruro de aluminio. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide las cantidades de aluminio y de cloro que quedan sin reaccionar una vez finalizada la reacción. El aluminio era el reactivo limitante. Por tanto, la masa de aluminio puro que queda sin reaccionar es 0, se agota completamente. Como mucho, quedarán sin reaccionar las impurezas. Tanto por 100 de impurezas es 100 menos la pureza de aluminio, el 12,7%. La masa que quedaría sin reaccionar serían 0,54 gramos. Y luego, respecto al cloro, pues sabíamos que los números de moles de cloro iniciales eran 0,29, los que reaccionan 0,21, el número de moles de cloro que sobran será la diferencia, 0,08, y si multiplicamos eso por la masa molar del cloro, tenemos el resultado final. Muy bien, espero que lo hayáis entendido todo.